una ofensiva imperialista que en la década del 60 cobró un ímpetu extraordinario. Época finalmente fue cerrado, no resistió, fuimos clausurados, los partidos y los grupos políticos que trabajaban allí fueron ilegalizados al asumir el gobierno de Pacheco Areco, y fue en esa época que Cira Pedrassi, Fleitas, yo y otros tantos que están aquí ingresamos al Partido Socialista. Por último, y dejando el caso Trías y dejando de particularizar en el caso de Vivian, voy a comentar el otro enfoque del libro. El aporte de Vivian y la cooperación con la inteligencia checoslovaca, ellos mismos lo dicen en muchos reportes que Michal señala textualmente, fue fundamentalmente un aporte ideológico e intelectual a través de sus notas de prensa y de sus libros, para los cuales lo ayudaron en más de una ocasión. Michal cita, por ejemplo, la importancia del financiamiento del viaje que Vivian hizo a Perú para la publicación del libro Perú, Fuerzas Armadas y Revolución, que entre paréntesis es uno de sus libros más importantes en materia de estrategia política, porque allí Trías expuso con absoluta claridad los errores estratégicos trágicos de la teoría foquista que se puso en práctica en América del Sur, que se atribuye a teóricos franceses y que luego fue adaptada en nuestro continente. Pero sobre todo allí Trías analiza el papel de las contradicciones de las Fuerzas Armadas en 1970, nada más y nada menos que en los tiempos previos a la contrarrevolución militar que se llevó por delante los llamados golpes militares peruanistas e instaló como tabla rasa la década trágica de las dictaduras en el continente. Entre todas esas contribuciones, hay una que quiero señalar particularmente por sus derivaciones hacia el presente. La tesis principal de la obra intelectual de Trías y de su trabajo histórico llega a su madurez en un libro que Michal cita, que se llama La crisis del imperio, de fines de 1970. Trías reunió a sus estudiantes en Las Piedras, en la Plaza de las Piedras, y apoyado en el atril que sostenía en la plaza pública el busto de José Pedro Varela, nos contó a los estudiantes en qué consistía la tesis de su libro, en la plaza pública. Yo lo resumiré ahora, después de haber estudiado muchísimo el itinerario de ese libro. Su tesis principal se resumía en la frase de que él estaba analizando la fase del capitalismo monopólico estatal y de integración mundial en torno a los Estados Unidos de Norteamérica. Así definió la fase del capitalismo que él quería estudiar. Bueno, esa fase del capitalismo monopólico estatal y de integración mundial en torno a los Estados Unidos de América es una fase de la historia del capitalismo que hoy ha llegado a su techo. Y el mundo global está rediscutiendo en esta volcánica multipolaridad que se está constituyendo cómo el mundo global de hoy supera la fase capitalista monopólica estatal y de integración mundial en torno a los Estados Unidos de América. No porque se vaya a extinguir el imperio norteamericano, que hoy ya es más que eso, hoy es el imperio anglosajón, sino porque el imperio anglosajón ha llegado al límite de su poder global. Ese poder tiene que ser reconfigurado, tiene que ser reequilibrado, tiene que ser repartido, y todavía no sabemos cómo, porque el poder anglosajón está desafiando la paz mundial para mantener sus condiciones de dominación en una coyuntura de altísima inestabilidad. Entonces, la obra de Trías tiene una gigantesca proyección hacia el futuro.
Terminaré con una anécdota que me llamó mucho la atención en 30 segundos. Hace unos días asistimos al debate presidencial entre Yamandu Orsi, compañero electo presidente de la República, y Álvaro Delgado, aspirante por el Partido Nacional. No encontré mucha explicación, pero en un pasaje del debate Álvaro Delgado leyó un párrafo textual del programa del Frente Amplio, donde hacía referencia al posicionamiento antiimperialista del Frente Amplio. Y le reprochó a Orsi con tono autoritario: ¿ve? Esto es sesentismo. Usted es un sesentista. Álvaro Delgado se olvidó que 4 horas antes, Elon Musk y Robert Kennedy Jr. habían escrito en sus cuentas que la autorización norteamericana para atacar a Rusia con misiles de largo alcance era una escalada que ponía al mundo al borde de la precipitación de una nueva guerra internacional. Entonces no se puede ser tan ignorante. El imperialismo se reconfigura en cada época, pero existe. Y el imperialismo anglosajón de hoy se resiste a franquearle al mundo la reconfiguración pacífica y armónica y el nuevo equilibrio que el mundo necesita. Nosotros los latinoamericanos, y en particular los sudamericanos y los uruguayos, estamos en medio de una zona de franca disputa de influencias. Más vale que no miremos para otro lado y que no nos olvidemos de Trías.